Muy buenas tardes, Iglesia Filadelfia San José, amigos y familiares que nos ven a través de las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo y estamos en esta tarde una vez más con reflexiones bíblicas y tenemos el siguiente estudio de cómo descubrir el tesoro de los 10 mandamientos. La segunda parte, cómo descubrir el tesoro de los 10 mandamientos, basado en el libro de Deuteronomio capítulo 5. De los versículos 6 al 21. ¿Y por qué nos basamos en este libro de Deuteronomio y no en el libro de Éxodo o en el libro de Levítico o de Números, donde están todas las leyes de Dios? Básicamente porque transmite un espíritu diferente. El libro de Deuteronomio transmite el espíritu del amor. Deuteronomio se centra en la motivación. ¿Por qué debería la gente obedecer las leyes? Los libros anteriores apenas mencionan el amor de Dios por su pueblo, pero Deuteronomio se refiere o enfatiza el amor de Dios una y otra vez. Lo vemos a través de todo el libro de Deuteronomio. El autor, Moisés, describe a Dios como padre de sus hijos, como madre que da vida, como águila que protege a sus polluelos. A la misma vez, Dios pide una obediencia basada en el amor y no en un simple sentido del deber o de cumplir unas leyes. En este libro de Deuteronomio, Moisés le pide a los israelitas, su pueblo, no menos de 15 veces, que amen a Dios y que se aferren a Él. Dios no quiere una simple apariencia exterior de obediencia, sino una obediencia que brote del corazón. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, al resumir el Antiguo Testamento, citó de Deuteronomio 6:5, el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Vamos a ver un breve resumen del estudio anterior. Como propósito del estudio, los 4 principios espirituales revelados en los 10 mandamientos, el carácter santo de Dios. El segundo, producen liberación verdadera. Tercero, nos dan protección completa. Y cuarto, revelan el gran amor de Dios. Son los 4 principios espirituales revelados en los 10 mandamientos. La revelación y comprensión de estos 4 principios espirituales a través de los 10 mandamientos de Dios producen un mayor conocimiento de la sabiduría y amor infinitos de nuestro Padre Celestial. Continuamos entonces estudiando los 10 mandamientos. Ya vimos los primeros 3 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. El segundo, no te harás ídolos. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque es abominación para con Jehová tu Dios. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y hoy seguimos con el 4º mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Eso se encuentra en los versículos 12 al 15. Y el propósito de este mandamiento es que le demos solo la adoración a Dios, porque solo Él es digno de adoración. Pero cuidado con interpretarlo con legalismo. Cuidado con el legalismo. El ejemplo del Señor Jesús y el apóstol Pablo, que fueron los que más lucharon contra el legalismo. Vemos al Señor Jesús en el Nuevo Testamento polemizando o reprendiendo a los fariseos, a esos legalistas que querían aplicar la ley de Moisés por encima de la verdadera comprensión y por encima del amor de Dios. El apóstol Pablo igualmente luchó contra ese legalismo, habiendo sido él anteriormente de conocer al Señor, fariseo y un legalista al extremo.
pero Dios transformó su vida. Y eso lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. Y el apóstol Pablo, refutando a los judaístas, en Gálatas 4, versos 9 al 11, que no los vamos a ver ahorita, sino para que los estudiemos en casa. Hay una ordenanza específica para un pueblo específico en este mandamiento. Ningún otro pueblo tenía este privilegio de descansar un día a la semana. ¿Y esto por qué lo estableció Dios? Y Dios les dio ejemplo de que Él, al final de hacer la creación, dejó un día para descansar, pero para enseñarle a su pueblo Israel a que tenía que confiar en Dios. Si vemos ahora, si comparamos con la situación actual y mundial por la pandemia, que hemos visto millones de personas desempleadas que han tenido que descansar por fuerza mayor, han perdido sus empleos y tenemos una economía en crisis. Los juicios de Dios, pero necesitamos aprender a confiar en este tiempo de crisis, a depender de Dios y a confiar en Él, a esperar en Él, a hacer lo que Dios nos permite hacer. La iglesia del Señor Jesucristo debe aprender entonces esa enseñanza, el mensaje para nosotros los cristianos de los tiempos actuales, que son los tiempos finales, es el descanso en el día de reposo, tomada de Dios y su descanso de la obra de la creación en el séptimo día. Es una figura profética del descanso de la esclavitud del pueblo de Israel, liberado de Egipto y de Faraón. Y para nosotros como iglesia, es una tipología de la redención obrada por el Señor Jesús, al rescatarnos y liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado. Egipto, símbolo del mundo, y de Luzbel, de Faraón, Satanás. En la resurrección del Señor Jesús, la cual celebramos cada domingo, el primer día de la semana, y que fuimos rescatados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuán dulce es para el alma cansada y angustiada bajo el terror de la condenación del pecado oír el suave lenguaje del Evangelio del Señor Jesús, las buenas noticias del amor de Dios, de su perdón y aceptación, cuando venimos a Él en sincero arrepentimiento, para ser adoptados como hijos del Dios verdadero, santo y todopoderoso, y ser resucitados a una nueva vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y resucitamos en Cristo a una nueva vida. Eso es el verdadero reposo, ese es el verdadero descanso que Dios nos da. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En el verso 16 de Deuteronomio 5. Con este mandamiento comienzan los que se relacionan con el prójimo. Los 4 primeros mandamientos se relacionan directamente con Dios, pero este mandamiento nos enseña a amar a nuestros padres, a honrarlos, porque Dios ama y protege a la familia. La familia es muy importante para Dios. Lo veíamos en estudios anteriores, cómo proteger la familia, porque la familia es la base de la sociedad y es muy importante para Dios. Por esa razón Él la creó y la formó. No fuimos creados para vivir independientes como islas. Nos necesitamos, no solo para la continuación de la raza humana, para procrear, para tener hijos, que es un propósito bendito de Dios en la familia, en la pareja, pero también para apoyarnos, para construir y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto, como lo vemos en Génesis capítulo 1, los versos 27 y 28, donde dice el Señor que los bendijo Dios y les ordenó: fructificad y multiplicaos. Ahí el Señor
muestra el amor de Dios y su propósito en la familia. Nuestros padres son las primeras personas importantes en la vida. De ellos depende nuestra supervivencia los primeros años. Pero aunque son imperfectos como todo ser humano, Dios nos ordena honrarlos y hasta nos da una promesa si lo cumplimos. En el verso 5:16, en la parte B, vemos cómo dice el Señor, verso 16, honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Esa es la gran promesa. Y es el único mandamiento que tiene una promesa verdadera. Nuestros padres son las primeras personas importantes en la vida. De ellos depende nuestra supervivencia en los primeros años. Y aunque son imperfectos, Dios nos ordena honrarlos. ¿Qué significa honrarlos? Velar por su bienestar, proveer para sus necesidades, sustentarlos, cuidarlos, pues ellos nos dieron su cuidado, su protección y provisión durante sus mejores años. Nos entregaron su juventud en la mayoría de los casos. Pero hoy vemos que hay ancianos que están abandonados por sus hijos, por sus familias, en las mismas calles o en un asilo de ancianos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido este mandamiento y hay un grave juicio de Dios sobre aquellos hijos que deshonran a sus padres de esa manera. Lo que aprendemos en el hogar forma la base de nuestra relación con Dios y el prójimo. Si desde niños aprendemos a honrar y respetar a nuestros padres, cuando crecemos, se nos hará más fácil honrar y respetar a Dios y a las demás personas. De manera que el sexto mandamiento, no matarás, en el versículo 17 de Deuteronomio 5. Dios es el autor de la vida y solo es soberano para quitarla. Dios valora nuestra vida desde el mismo momento de la concepción, como lo dice el rey David en el Salmo 139, en los versículos 15 y 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él nos conoce porque Él nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Y en este mandamiento se nos prohíbe acabar con la vida de las personas, pues fueron creadas por Él, por nuestro Dios, a su imagen y semejanza. Dios nos ama en gran manera y su plan para nosotros es que tengamos vida en abundancia. No solo se refiere a la vida física, sino también más allá de la vida física, la vida espiritual, la vida eterna que Dios promete a todos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo. Es la vida espiritual que Él nos da, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Sin embargo, este mandamiento tiene una implicación más amplia. Mateo 5, 21 y 22, el Señor Jesús dice que no se trata solo de terminar la vida de otra persona, sino que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, que cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que para cumplir con este mandamiento en toda su extensión, necesitamos examinar bien nuestros corazones y asegurarnos de eliminar todo enojo u odio contra nuestros hermanos. Que Dios nos ayude a descubrir ese tesoro de los 10 mandamientos y esa revelación de esos 4 principios tan importantes que hay en este pasaje de la palabra del Señor. Los espero en una próxima reflexión bíblica para continuar con los 10 mandamientos y poder seguir creciendo en el conocimiento del amor de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.